Inicia otra fase eliminatoria en la competición que paraliza a todo el continente europeo. Y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar el arranque en la fase de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Con la llegada de otra fase eliminatoria en la competición más laureada del continente europeo, llega la oportunidad de ver las grandes metas y ambiciones de los grandes conjuntos para poder llegar a ser llamados tal vez al final del camino el mejor del continente. A lo largo de este análisis pasaremos a verificar los mejores momentos de esta jornada de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League para verificar las ambiciones y por ahora, metas que pueden llegar a desarrollar estos equipos para mejorar o mantener la dinámica de cara a estas eliminatorias, por supuesto por parte del fútbol español y también del fútbol inglés. Antes de comenzar, también nos gustaría poder invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello, como siempre, nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo, representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a rápidamente dar un vistazo a los resultados y cómo pueden llegar a influir en la clasificación de cada uno de estos grandes conjuntos. Comenzaríamos destacando el enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern München, enfrentamiento que culminó 1-2, victoria para los bávaros a través de goles de Luis Díaz y Harry Kane, además de ello del gol de Kylian Mbappé. Además, también por parte de los representantes del fútbol español destacaríamos la victoria de Atlético de Madrid en el Camp Nou ante Fútbol Club Barcelona, con una expulsión de Pau Cubarsí, una dinámica de gol espectacular de Julián Álvarez y además de ello una sentencia prometedora de Alexander Sorloth. Por parte de los representantes del fútbol inglés, encontraríamos que Arsenal da un paso importante de cara a la eliminatoria al obtener un punto anímico en el José Albalade. Además de ello, por parte de Liverpool, sufre un golpe anímico a través de un Paris Saint-Germain que no logró un marcador más dominante, pero a través de lo futbolístico constantemente fueron el equipo que hicieron o trató de hacer la diferencia en Europa. Habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación y, por qué no, ambición de clasificación de estos grandes conjuntos, pasaremos a destacar estos duelos de la fase de ida de forma individual. Para ello nos trasladaremos primero al Santiago Bernabéu para poder llegar a hablar de la victoria apretada, pero muy prometedora por parte de Bayern München ante, por supuesto, Real Madrid por un marcador de 1-2, en el que los goles llegarían en la primera parte a través de Luis Díaz en el minuto 41 de juego. Más adelante, un partido también favorable para una descarga en amplitud en el centro del campo, en beneficio de Harry Kane, y además de ello, para la ilusión merengue, la oportunidad de cambiar el marcador en una incursión al espacio por parte de Trent Alexander-Arnold, que podría llegar a conectar con Kylian Mbappé. Un Mbappé que a través de este marcador se mantiene como uno de los grandes goleadores de la competición y mantiene a Real Madrid con un marcador cerrado y con algunas posibilidades de matemáticamente o diríamos que en forma anímica soñar con la remontada. Aún así, diríamos que directamente a través del margen del resultado, ya que futbolísticamente se sintió un equipo que pudo llegar a tener más movilidad y capacidad de protagonismo que otro. En este caso, Bayern München específicamente tendría la oportunidad de destacar varias de sus grandes cualidades. Lastimosamente, nosotros no tenemos la oportunidad de seguir a los bávaros jornada tras jornada, por ejemplo, en la Bundesliga, ya que la Liga y la Premier League y el fútbol femenino inglés y el fútbol femenino español nos abarca bastante, pero en general fue una buena demostración del por qué conocer a uno de los mejores tridentes ofensivos en Europa al día de hoy, con el colombiano, el inglés y el francés Olise. Ello también demostraría una muy buena capacidad a la hora de interiorizar el juego y además de ello complicar la situación de defensa por parte de Real Madrid. Real Madrid brillaría bastante en bastantes momentos de cara a los minutos de partido, especialmente para la primera parte, en la sostenibilidad defensiva. Un Trent Alexander-Arnold que ganaba varios duelos, que podría llegar a acortar las amplitudes de Luis Díaz o de Konrad Laimer. Además de ello, la amplitud por la banda izquierda, en la que también se sintió tarde o temprano algo de soporte con Arda Güler y Álvaro Carreras, pero aún así, poco a poco, a través del desgaste, se sentiría más movilidad por parte de los bávaros y más efectividad a la hora de encarar remates progresivos. Y justamente de este tipo de jugadas
se sintió que tarde o temprano sí podrían llegar a reajustar sus piezas, podrían llegar a romper las espaldas del rival y con ello habría la acción que en beneficio de Olise al obtener el balón, una rápida amplitud para Serge Gnabry, y ahí la conexión con Kane y rápidamente el alemán Gnabry podría llegar a conectar en un pase filtrado para el beneficio del número 14 de Bayern München, Luis Díaz. Con ello, el partido en general se centraría en un Bayern München también que dejaría mucho rol perdido del centro del campo y ello benefició mucho a Real Madrid que futbolistas con su reposición en el campo o su reposición de cara a los movimientos habituales, por ejemplo un Fede Valverde que incursionaba por banda, decidía apostar al centro del campo y obtenía muchos carriles para la rápida salida y contraataque de Real Madrid. Y ahí Real Madrid se sentiría que tal vez desaprovecharía varios remates de Kylian Mbappé, dos por la zona de las bandas, uno en la banda izquierda y otro en la banda derecha, buena movilidad de Manuel Neuer, además de ello también de Vinicius Junior que trató de probar tal vez un poco más cerca del último tercio, pero como es natural en el brasileño, interiorizando, buscando línea de fondo, pero cuando busca el enganche decide apostar por centralizarse para encontrar el remate al poste lejano. De ahí obtendría dos o tres buenos remates, pero en general por ahora demuestran que los bávaros se llevan un partido en el que pudieron llegar a desarrollar un marcador más ambicioso en el momento en el que Real Madrid parecía más debilitado y con ello los merengue revivieron en un momento clave de la temporada, de la jornada, perdonen, para mantener la eliminatoria corta. Por ello pasaríamos a destacar también rápidamente el enfrentamiento entre Sporting de Portugal y Arsenal, un partido que en general nos dejaría una demostración de juego más pragmática por parte de ambos conjuntos. No vimos tanta displicencia de cara al control de partido, constantes atajadas o movimientos que pudiesen llegar a cambiar el marcador, pero sí una muy buena dinámica por parte del equipo local a la hora de forzar acciones de contraataque o recorridos largos que forzasen el poder llegar a finalizar jugada. De ahí en algunos momentos parecía que Sporting podría llegar a complicar la situación en el José Albadabe del equipo Goner, pero también encontraríamos una muy buena participación de David Raya, no tanto del bloque defensivo por parte de Arsenal, no se sintió tan confiable, especialmente en la salida de balón con los laterales, pero en general no fue un margen tan descriptivo de lo que podría llegar a ser una mala noche para Arsenal, sino una en la que siquiera pudieron llegar a tratar de sentirse cómodos, sino buscaron un partido o una forma de cerrar el partido de forma accesible. De ahí llegaría el gol hasta el final por parte de Kai Havertz en una incursión o una acción individual por parte de Gabriel Martinelli. Justamente este incursionaba por banda, lograba enganchar para centralizarse y descargar con el alemán que lograba romper líneas y poder llegar a rematar solo a puerta. En general, un partido en el que Arsenal tiene que seguir demostrando bastante de cara a la cohesión de juego, ya que le faltó bastante esta característica, pero por dominio de balón, por las chances fomentadas, todavía vimos a este Arsenal bastante interactivo de que puede llegar a dar un paso hacia adelante a través de una plantilla muy amplia y muy ambiciosa de cara a las capacidades de sus futbolistas y con ello una eliminatoria apretada pero favorable para los Gunners y además de ello que se cerrará en el Emirates con mucha más ilusión o probablemente determinación de los de Mikel Arteta. Con ello pasaríamos a hablar de otro de los grandes duelos de la jornada que por supuesto representaba alto protagonismo al ser el segundo duelo de los tres que deparan el fútbol español y europeo para estos dos grandes del continente. Específicamente destacaríamos el duelo entre Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, enfrentamiento que culminaría, como veíamos al principio, con un sorprendente 0-2. Esto se justifica a través de un desarrollo de partido en el que los Blaugrana eran aún así el equipo con el dominio posicional, con las chances más claras para tratar de cambiar el marcador y una dinámica atractiva de cara al rol de partido de futbolistas como Lamine Yamal o Marcus Rashford, que eran los futbolistas más interactivos de cara a proposición por las bandas, el poder llegar a enganchar y especialmente el inglés Marcus Rashford, el poder llegar a forzar remates para tratar de cambiar el marcador, mientras que el español Lamine Yamal trataba de forzar más regate y enganche para capacidad de llegar a línea del último tercio. De ahí el partido también se centraba en un duelo bastante justificado en el que Atlético de Madrid no se sintió cómodo en los primeros minutos de partido, pero rápidamente ello podría llegar a cambiar tal vez con estas contras o esta capacidad de formular contras
que siempre está acostumbrado el equipo de Diego Pablo Simeone. El partido se mantendría muy equilibrado hasta los minutos finales de la primera parte, pero justamente en un cambio de orientación en beneficio de Coque para la descarga con Griezmann, Griezmann en una rápida apertura al espacio lograba romper líneas para el beneficio de Juliano Simeone, llegaba la jugada del partido que lo cambiaría todo, una simplificación de juego en un choque en el que Pau Cubarsí evitaba que Juliano Simeone pudiese llegar a conectar con el balón y a través de la zona del campo era jugada de último hombre y ahí por el reglamento revisión del VAR y expulsión del futbolista de la Masía. Con ello, con un futbolista menos para la segunda parte, Fútbol Club Barcelona tendría que apostar de más para tratar de encontrar un marcador más equilibrado. Decidiría apostar por dejar fuera a Robert Lewandowski, la entrada de, por ejemplo, Fermín, la capacidad de dominio en el centro del campo de Gavi, pero no se sintió que el equipo pudiese llegar a encontrar de nuevo un rol más adaptativo al partido y en el que Atlético de Madrid pudo llegar a apostar por pragmatismo, mantener las líneas juntas, choque en línea de 5 y además de ello también con los minutos finales, el poder llegar a generar soporte, por ejemplo, en juego directo con el delantero centro Alexander Sorlov, de facilitar un marcador más amplio en una jugada en la que Mateo Ruggeri podría llegar a ganar la línea de fondo y conectar con el noruego a través de una mala disposición defensiva en la que llegaba solo Gerard Martín a defender la jugada y en la que le sería difícil no evitar el remate del noruego. Con ello, Fútbol Club Barcelona obtiene un marcador difícil en una eliminatoria ante Atlético de Madrid. Tiene la posibilidad de que no es un marcador tan amplio como vimos en la Copa del Rey por el 4-0. El problema, por supuesto, se centrará en que sigue siendo un 0-2 y además de ello la dinámica de que el cierre de esta campaña en estos cuartos de final será en el Metropolitano. Fútbol Club Barcelona tiene una capacidad de talento bastante destacable, pero se sintió que de nuevo una de las grandes problemáticas y de que hemos destacado a lo largo de varios análisis de la liga o de jornadas Champions sigue preocupando de cara al porcentaje de cómo llegar a tu potencial en una eliminatoria. Y en ello el rol del delantero centro no destacó cuando lo vimos en la primera parte, o por lo menos cuando Fútbol Club Barcelona estaba en los primeros 45 minutos de partido. Ello se puede llegar a decir que se puede simplificar a través del rol de que Robert Lewandowski no está en su mejor potencial y por supuesto que no es el futbolista que habíamos visto en anteriores temporadas, porque lastimosa y respetuosamente hablando, la edad nos llega a todos, pero ello tampoco justifica que el equipo tal vez no pueda llegar a potenciar su rol. Por ejemplo, en el partido en directo lo mencionábamos con la capacidad de jugar o forzar fugas en el área y poder llegar a ejecutar centros y hacer que el polaco pudiese llegar a ganar balones o tratar de ejecutar remates directos a puerta. Pero en general vimos más rol de los extremos para finalizar que capacidad de encontrar al delantero centro. Y con ello, bueno, de nuevo un Fútbol Club Barcelona que busca encontrar su equilibrio ofensivo ante un Atlético de Madrid que en una jugada de tiro libre cambiaría toda su dinámica, porque en general durante la primera parte vimos un Atlético de Madrid bastante descompensado, con poca capacidad de juego y que solo había fomentado dos remates a puerta, pero que no habían sorprendido de más a Joan García, pero lo que sí sorprendió como siempre fue la gran finalización de Julián Álvarez a través del tiro libre y la mencionada anteriormente acción de Alexander Sorlov para el 0-2. Los de Diego Pablo Simeone, la oportunidad de que este margen puede llegar a demostrarles una ventaja muy interesante en el partido en el Metropolitano, pero probablemente, tal vez como un punto de crítica, tal vez no sea realista el poder llegar a por parte de los del entrenador argentino, esperar que pueda llegar a suceder lo mismo que vimos para el cierre de la Copa del Rey en las semifinales, que se buscó o se vio a un Atlético de Madrid muy defensivo para la fase de vuelta y Fútbol Club Barcelona aprendió muy rápido de ello, que con una ventaja más corta, como mencionábamos, si no fuese un 0-4, tal vez los Blaugrana hubiesen soñado y logrado la remontada. Con ello, Fútbol Club Barcelona tal vez se lleva ese mérito de que la pelea no ha concluido para Atlético de Madrid, la idea de que obtienen una muy importante ventaja, pero veremos cómo estos dos equipos puedan llegar a usar y mantener sus opciones para tratar de estar en las semifinales. Con ello también aprovecharíamos para destacar rápidamente lo que fue el enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y el Liverpool, enfrentamiento que culminaría con 2-0 y que en general nos deja un Paris Saint-Germain que empieza a demostrar un margen más cercano de lo que vimos del campeón de Europa la temporada anterior, un equipo que cuando empieza a mantener las marchas
a diestra y siniestra, cuando empieza a acelerar de más, a equipos que les cuesta el poder llegar a mantener las líneas juntas y además de ello no forzar errores defensivos, les hace muy difícil la noche en París y con ello se siente que este marcador realmente es corto por la justificación de juego de los parisinos y que realmente vimos un margen de rendimiento en remate muy deficiente de los de Doué, de los Vicha Baraskelia y además de ello de Ousmane Dembélé. Y ello también beneficiaría a Liverpool de cara a un marcador más corto, tal vez hablando un poco más del margen del resultado. Por parte de lo futbolístico, veríamos que Liverpool decidiría apostar de la mano de Arne Slot por una línea de 5 en la que Jeremy Frimpong y Milos Kerkez buscaban más el rol de carrilero, pero para la primera parte ello no benefició en nada la salida de balón, todo lo contrario, un equipo muy replegado desde atrás forzaba que Paris Saint-Germain tuvieran mucho beneficio de presiones muy adelantadas y con ello encontraría Paris Saint-Germain con la capacidad de la movilidad tan alta de que Kvaratskhelia o además de ello de Doué están muy acostumbrados a cambiar rol como delantero centro y que básicamente Dembélé se mueva por donde quiera, a que siempre vimos un bloque defensivo muy descompensado, constantemente desarmado y además de ello que no seguía los marcajes y con ello un Paris Saint-Germain que forzaba y forzaba y seguía forzando remates a puerta. Algunos fueron al poste, otros buenas atajadas de Mamardashvili, algunos errores de concepto de Mamardashvili, pero en general un partido en el que un equipo se sintió que podría llegar a ser el dominante y de ahí obtiene la victoria, pero a través de un marcador en el que se siente que desaprovechó varias chances, ya que el beneficio de Liverpool es que no es un marcador imposible de remontar o por lo menos lograr un empate y la eliminatoria se cierra en Anfield. El problema, la demostración táctica del equipo que realmente fue deficiente para obtener un mejor resultado en beneficio del nombre de Liverpool en su participación europea. Con ello, rápidamente culminaríamos este análisis destacando lo que serán los roles por parte de lo que nos dejó esta fase de ida, en la que por ahora Paris Saint-Germain se lleva la ventaja ante Liverpool y estará pendiente a conocer si, por ejemplo, Bayern München podrá llegar a retener un buen resultado en el Allianz Arena enfrentando a Real Madrid para enfrentar a dos grandes del continente europeo que llegan en un gran estado de forma, o tal vez también uno de los partidos más repetidos en el último tiempo en eliminatoria europea. Si remontan, Liverpool tal vez pueda llegar a encontrarse a Real Madrid en las semifinales. También por el otro bombo encontraríamos que Arsenal dio un paso importante de cara a un marcador corto pero accesible que el Emirates puede llegar a certificar con un pase a semifinales. Además de ello, por parte de Fútbol Club Barcelona, certifica una dura noche, pero con un marcador corto y que puede llegar a certificar que tarde o temprano en el Metropolitano, con todo en su contra, con pocas oportunidades para soñar, puedan llegar a demostrar que la UEFA Champions League está ahí para aquellos que pelean hasta el final y que pueden llegar a soñar con forzar un camino para ser llamado el mejor del continente europeo. Con ello concluiríamos este análisis preguntándoles si creen ustedes, de cara a los resultados anteriormente vistos, si habrá remontada, si creen que ya hay equipos que certificaron su pase a las semifinales o todo lo contrario, que esta competición todavía nos puede llegar a dejar gratas sorpresas, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando poder volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.